Vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a presentar entonces la conferencia de la doctora Claudia Serrano. La doctora Serrano, ella es ginecóloga con maestría en genética reproductiva, es vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Genética y nos va a colaborar con su conferencia de promesas y aspectos prácticos de la secuenciación prenatal del exoma. Muchas gracias, doctora Serrano. Te vemos perfecto, adelante. Bienvenida. Perfecto. Vale, entonces vamos a hablar de las promesas, las trampas y los aspectos prácticos de la secuenciación del exoma fetal, que se complementa también con la charla que dio antes el doctor Restrepo con el análisis de microarreglos. Entonces, el diagnóstico prenatal supone unos retos importantes porque son enfermedades raras que al afectar a un número de personas o de pacientes muy pequeño en comparación con la población general, se tiene muy poca experiencia en el diagnóstico y esto pues nos complica la vida porque uno no ve lo que no sabe. Entonces, esto lo hace más difícil. Hay más de 7.000 enfermedades raras y el 80% de ellas son de origen genético y esto es lo que la mayoría de casos vamos a ver en diagnóstico prenatal. Los fenotipos prenatales adicionalmente presentan otro reto en comparación a los adultos o a los niños, y es que son fenotipos incompletos, es decir, lo que estamos viendo a las 15 semanas o 20 semanas de embarazo es posible que no sea lo mismo que vemos a las 30 o en el momento del parto o cuando ya tenemos un recién nacido o un adulto. Adicionalmente, al presentar estas enfermedades una gran variabilidad en la expresión, esto complica nuevamente el diagnóstico. Adicionalmente, la mortalidad es muy alta, entonces muchos fenotipos que vemos a nivel prenatal nunca los llevamos a ver en la vida postnatal, entonces nos quedamos con la incertidumbre y la duda de qué era lo que tenía nuestro paciente. Cuando esto lo llevamos, esto es desde el punto de vista clínico, que ya es complicado, pero si además lo llevamos al plano genético, el diagnóstico prenatal tiene otras 4 variables más importantes, digamos, dentro de un montón de ellas, pero que son muy importantes, y es la heterogeneidad, tanto genética como alélica. ¿Esto qué quiere decir? La heterogeneidad genética quiere decir que una misma condición, es decir, una misma enfermedad, por ejemplo, el síndrome de Noonan, que es de pronto conocido tanto a nivel prenatal como a nivel postnatal por sus malformaciones cardíacas, esa misma condición puede ser causada por diferentes genes. Si bien es cierto que hay un gen que es más frecuente, el PTPN11, puede ser causada por otro montón de genes. Entonces, no siempre sabremos cuál gen buscar. Adicionalmente está la heterogeneidad alélica, que es que un mismo gen, ¿cierto? Por ejemplo, el FLNEA, que puede ser el de Marfan, dependiendo en donde se localice la mutación, me produce diferentes enfermedades, diferentes malformaciones, diferentes manifestaciones clínicas de una misma enfermedad. Entonces, dependiendo de qué parte de la proteína se afecte, voy a tener o fenotipos más severos o menos severos o incluso fenotipos totalmente diferentes. Esto complica nuevamente el abordaje diagnóstico de estos pacientes. Además, tenemos la variabilidad genética, es decir, son la expresión que puede cambiar en una persona, es decir, en un paciente, las diferentes, la severidad de un mismo síntoma o de un mismo signo por sus otros genes, porque claro, uno no es solo un gen, somos 22.000 genes mezclándose proteínas, degradándose, guardándose, que hacen que los fenotipos también sean diferentes. Y adicionalmente tenemos la penetrancia, que es un fenómeno de todo o nada, en que algunos pacientes pueden tener una mutación que está descrita como mutación que efectivamente debería producir en esa persona un fenotipo o una condición, pero en esa persona no se expresa, cero, no tiene ni la más mínima manifestación de. Entonces, eso también complica el construir muchas veces esos fenotipos y construir muchas veces los árboles genealógicos para definir el tipo de herencia que en muchos casos nos puede ayudar a interpretar las pruebas. Entonces, por aquí algunos de los ejemplos, por ejemplo, miren todos estos síndromes. Por ejemplo, con displasia esquelética, sabemos que estos genes que están acá pueden producir displasia esquelética, pero este que está aquí también se asocia a un síndrome de Joubert, pero algunos comparten con síndrome de Loken Senior. Entonces, es difícil muchas veces establecer de qué estamos hablando y cuál sería el abordaje para esos pacientes. La expresividad variable quiere decir que el paciente presenta el fenotipo, es decir, las escleras son azules en los dos pacientes, por ejemplo, en este caso, pero en este es un azul muy clarito, una osteogénesis imperfecta, y ese es un azul más oscuro, pero la tiene, a diferencia de la penetrancia, que sería la tiene y no la tiene.
Otro tema que complica la vida son las fenocopias. Las fenocopias es un fenotipo que es inducido ambientalmente, pero que es muy similar o igual a un fenotipo causado por una alteración genética. Es decir, por ejemplo, una focomelia, tenemos este bebé que no tiene extremidades superiores, que puede ser causado, por ejemplo, por exposición a talidomida o puede ser una mutación en un gen que se llama ESCO2. Entonces, ¿esto por qué los quiero poner en contexto? Es porque no siempre es fácil saber qué examen pedir. Ese siempre será el dilema, pero ¿qué le pido? ¿Qué hago? ¿Cómo lo abordo? ¿Con qué lo voy a diagnosticar? Y un poco en general, ¿vale? Y esto es muy en general, cuando yo me pregunto qué puedo utilizar, lo primero es, sé lo que estoy buscando, es decir, tengo un diagnóstico fenotípico claro, es un síndrome de Down, estoy casi segura que eso es, o la verdad es que estoy absolutamente perdida. Si yo sé lo que busco, es decir, estoy sospechando un síndrome, una condición, una enfermedad, bien sea porque el fenotipo es tipiquísimo y mejor dicho, esto yo lo he visto un montón de veces y sé de qué estoy hablando, o porque es un paciente que tiene antecedentes familiares o geográficos o por consanguinidad que me hacen pensar en un síndrome y yo sé qué es eso, entonces hay una serie de pruebas que me van a ayudar a buscar ese tipo de enfermedades porque sé lo que busco. ¿Cómo qué? Un cariotipo, pues ahí están las aneuploidías grandotas. FISH, si estoy buscando una microdeleción, por ejemplo, del 22q11, porque es que tengo, mejor dicho, es un DiGeorge cantado. O estoy haciéndolo a través de MLPAs porque sé que la paciente tenía una distrofia muscular de Duchenne por una lesión de un montón de exones. Entonces, le estoy buscando en este feto masculino esa enfermedad. O estoy buscando una mutación puntual porque estoy sospechando una acondroplasia y el 98% de las acondroplasias son causadas por una mutación puntual que todos conocemos cuál es y que sabemos cuál buscar en el gen FRFEPG3. Entonces, cuando yo sé que estoy buscando no hay problema. O incluso cuando quiero secuenciar un solo gen, porque es un gen pequeñito, porque en la familia estaba ese problema y entonces yo quiero solo secuenciar un gen. En ese caso, estas son las alternativas ideales. Sin embargo, en la mayoría de los casos, cuando yo estoy con un feto, estoy un poco perdida, cuando está polimalformado o tiene un montón de alteraciones que no me cuadran para nada, es muy chiquito, entonces también estoy un poquito perdida. En ese caso, lo que tengo que hacer es pruebas de análisis genómico, es decir, yo le apunto a todo realmente a ver a qué le pego. Esa es la estrategia. No tengo ni idea, voy a ver a qué le pego. ¿Cómo? Pues como veíamos antes con microarreglos, los microarreglos lo que buscan son grupos o pedazos grandes de información genética a lo largo de todo el genoma para ver si comparándolo contra un genoma de referencia yo voy a encontrar alteraciones como deleciones o duplicaciones. Los paneles de análisis multigénico, cuando tengo, por ejemplo, el síndrome de Noonan, estoy sospechando un Noonan porque tiene una coartación de aorta o alguna alteración que me sugiere un Noonan, y voy a buscar 11 o 15 genes relacionados a esta patología, en vez de buscar solo uno, pues de una vez miro 15 y diagnostico eso y además mis diagnósticos diferenciales, por ejemplo. O un exoma fetal en el que analizo, dependiendo de, generalmente los exomas fetales, que es lo que vamos a hablar ahorita, analizamos 6.200 genes porque son exomas clínicos, es decir, enfocados a patología que yo ya conozco, o genes, digamos, que se conocen asociados a ciertas condiciones para no entrar en problemas, que es lo que vamos a ver, que es una de las trampas del exoma fetal, o hasta 22.000 genes, o incluso exoma más CNVs, que ya los exomas vamos a ver cómo pueden detectar de lesiones y duplicaciones, o llegar a un genoma completo que todavía en los fetos se está empezando a utilizar, pero no es una estrategia que todavía se aplique del todo por la gran cantidad de información que vamos a tener y que se nos puede convertir en una trampa, como vamos a ver más adelante. Así que esto es lo que denominamos el abordaje genómico y es, recuerden, cuando uno está perdido, no tengo ni idea qué apuntarle. Entonces, ¿por qué ese abordaje genómico es tan útil? Bueno, antes cuando secuenciábamos, es decir, cuando estábamos leyendo base nitrogenada por base nitrogenada, utilizábamos Sanger, pero voy exón por exón o gen por gen, y la verdad es que esto demora una eternidad en poder saber dónde está la alteración, y es lo que se conocía antes como la odisea diagnóstica. Es un paciente que duraba años haciéndole cariotipo, lo otro, microarreglos, ahora le secuencio un gen, ahora le secuencio el otro gen, ahora mejor el otro gen, y de aquí a que llegaba el diagnóstico el niño ya prácticamente era un adulto y seguíamos sin saber qué tenía. Hoy en día, con la secuenciación de siguiente generación o la secuenciación masiva, pues la verdad es que tenemos una maravilla en nuestras manos porque podemos secuenciar de 6.200 genes, que es un exoma clínico expandido, a 22.000 genes, que es el exoma completo,
al mismo tiempo y en varios pacientes al mismo tiempo. Entonces yo en una semana puedo diagnosticar pues un montón de pacientes secuenciándole un montón de genes. Y la diferencia es que yo, además de secuenciar hacia lo largo, esto es muy importante, que es la famosa profundidad. A diferencia del Sangene, en que yo hago una sola vez cada base nitrogenada, aquí yo voy a hacer muchas veces, a repetir muchas veces la misma alteración, de manera que voy a poder confirmar si se trata de algo real o de un artefacto. Entonces, los retos, ya vimos que era difícil saber qué prueba elegir, y aquí está más o menos yo que voy a detectar dependiendo si obviamente tengo múltiples malformaciones o si es una malformación aislada. Esto va a cambiar mi tasa de detección, por supuesto. En alteraciones aisladas mi tasa va a ser mucho más bajita, más o menos un 5% pueden tener neoploidías, que las puedo detectar en un cariotipo o con CNVs, y en el 6% voy a encontrar una variante patogénica en la secuenciación exómica. Sin embargo, cuando tengo múltiples alteraciones, más o menos en un 20-30% de los casos voy a encontrar una neoploidía mayor, es decir, con un cariotipo podría resolver el tema, con lo cual sigue siendo útil, o con, si agrego unos CNVs, si agrego unos microarreglos, voy a llegar a un 5 o 10% adicional, con lo cual si yo sumo estos dos, y por eso es que hoy en día la COG y la Asociación de Médicos Genetistas Americanos recomiendan más que utilizar el cariotipo, la primera línea debería ser estos CNVs, porque voy a tener casi que un 30 o un 40% del diagnóstico de los fetos con malformaciones múltiples con los microarreglos. Y posteriormente, si tuviese que pasar a un exoma, que es como el siguiente paso, sería nuestra tercera línea de acción, nuestra segunda línea de acción si nos vamos a los CNVs, si pasamos directamente a CNVs, puedo tener encontrar una variante patogénica en el 10 al 30% de los casos. Hay algunos pacientes, hay algunos estudios, perdón, que muestran hasta un 50 a un 80% de tasa de diagnóstico. Sin embargo, en esos estudios son estudios más pequeños, con menor número de casos y casos muy seleccionados, es decir, pacientes con o displasias esqueléticas o condiciones en donde realmente la sospecha de una enfermedad monogénica es muy alta. Entonces hay mucho sesgo en los diferentes estudios, por eso encontramos una variabilidad enorme. Los estudios más grandes no seleccionados, es decir, que cogen malformaciones cualquiera, están más o menos alrededor de entre el 10 y el 15% de tasa de detección si yo no selecciono mis pacientes. Con lo cual aquí es algo muy importante. La clínica sigue siendo clave. Estos no son exámenes de bola de cristal. Aquí la información clínica realmente nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando. El 85% de las enfermedades humanas identificadas hasta ahora son de origen monogénico. Entonces, ¿por qué la tasa de diagnóstico es del 10 al 15%? ¿Por qué no estamos diagnosticando todo? Bueno, básicamente creería yo que importante el análisis bioinformático. Todavía no entendemos todas las variantes y todavía no entendemos todos los fenotipos, por ser fenotipos incompletos precisamente, y es que cuando uno analiza los exomas es muy importante la clínica. ¿Por qué? Porque uno selecciona de esos 22.000 o 6.200 genes, vamos a seleccionar algunos genes que vamos a llamar genes candidatos, y son los genes que vamos a utilizar con términos HPO, términos que se asocien a alteraciones relacionadas con mutaciones en estos genes. Entonces, acotamos nuestra búsqueda, con lo cual, si la clínica no es clara, si no tenemos suficiente información, es posible que se nos pasen muchas alteraciones o muchas variantes que no vamos a saber cómo interpretar, y por lineamientos en diagnóstico perinatal no debemos reportar nada que no esté asociado a lo que nos están preguntando. Entonces, es muy importante saber el clínico cuál es su pregunta, qué tiene ese feto para ver cómo le podemos ayudar, pero no podemos reportar todo lo que nos arroja el exoma porque es una locura. Todo lo que 300 variantes por lo menos nos quedamos en análisis de las 25.000 que puede tener cada feto. Entonces no se puede reportar todo eso porque claro, se trata de que esto sea una ayuda y no una confusión. Entonces es muy importante la pregunta, y por eso es que esto debe ser manejado en grupos multidisciplinarios en donde hay una adecuada comunicación entre el genetista y el perinatólogo para saber cuál es esa pregunta. Y asimismo el asesoramiento genético del paciente, porque hay que entender qué podemos responder. Hay cosas que no vamos a poder responder a pesar de que estamos haciendo exámenes muy complejos y en ocasiones costosos, que no vamos a poder llegar ahí. O vamos a obtener información que no vamos a saber cómo interpretar. Por eso es muy importante el exomatrío.
los exomas en trío, y el exoma fetal debería hacerse en trío, sin embargo por costos no siempre se hace, y es el análisis de la mamá, el papá y el feto, para poder más fácilmente discernir qué puede ser verdaderamente patogénico de nuevo o no, de acuerdo a lo que encontramos, o qué puede ser, por ejemplo, los casos de homocigosis o homocigotos compuestos, es decir, una variante viene de mamá, una variante viene de papá, el feto se comporta con una enfermedad recesiva y de ahí puede venir la enfermedad. Obviamente la tasa de diagnóstico en el caso de los exomas va a depender de qué anomalía estamos hablando. En el caso de las displasias esqueléticas tienen la tasa de detección más alta. Es una gráfica del estudio Page, que es un estudio muy grande con más de 600 fetos diagnosticados con exoma fetal, y la tasa más grande de diagnóstico la tienen con las displasias esqueléticas, seguidas de los fetos con alteraciones múltiples, por lo menos más de 3 malformaciones, seguidas de las enfermedades cardíacas, hidrops fetal, sonolucencia nucal aumentada con cariotipos normales, alteraciones craneofaciales, abdominales, renales y del pecho, miren como del tórax, son las menores. Sin embargo, ¿qué es importante? Además de que sabemos, y esto lo vemos también nosotros, les voy a mostrar un poquito lo que hemos hecho aquí, en que las enfermedades esqueléticas, trastornos esqueléticos y obviamente multisistémicos y cardíacos son los que mayor tasa de diagnóstico tienen. Esto no solamente nos ayuda como ventaja a poder diagnosticar qué es lo que pasa, sino ir un poco más allá. En este estudio, por ejemplo, el 47% de 52 fetos con malformaciones que no incluían una malformación en el sistema nervioso central tenían variantes genéticas que iban a ser asociadas a discapacidad intelectual. Entonces, esto no es lo mismo para una pareja de padres saber que la malformación no solamente se queda allí y que podría ser corregible quirúrgicamente en el caso, por ejemplo, de una enfermedad cardíaca, sino que este feto, además, este niño puede llegar a tener o va a tener discapacidad intelectual en un futuro. Entonces esto cambia completamente probablemente el abordaje de esta pareja hacia el embarazo, el abordaje de los médicos y los riesgos de recurrencia, por supuesto, para siguientes embarazos. Entonces miren que nos está dando una doble utilidad, no solamente el diagnóstico de mi malformación en ese momento, sino el pronóstico, poder ir más allá y saber qué le puede pasar a ese feto cuando complete su fenotipo, que en ese momento bien sea o porque son alteraciones estructurales que no hay o porque son alteraciones funcionales que obviamente pues no vamos a poder ver. Entonces ya, digamos, teniendo esto en contexto de cómo se hace, para qué nos sirve y cuál es esa tasa de detección que estamos esperando, cuáles son esas promesas que nos hace el exoma. Definitivamente aumentar la tasa diagnóstica. Pasamos, si estamos más o menos en un 15% en casos no seleccionados, y en casos seleccionados podemos llegar a un 40, un 60%, que es más o menos lo que tienen los demás estudios, casi que teniendo CNVs y secuenciación, casi que podríamos estar diagnosticando un 80% de los fetos con malformaciones, que esto es altísimo si hace unos años no llegábamos ni a un 20 o un 30% solamente con un cariotipo. Obviamente vamos a conocer mejor las condiciones monogénicas y esto nos va a permitir tener opciones terapéuticas in útero, o no solamente in útero, sino cuando el recién nacido lo tengamos ahí y nazca, un tratamiento oportuno al nacer que le puede realmente cambiar la vida a estos niños. Por ejemplo, enfermedades metabólicas como deficiencia de piruvato destrogenasa, o la osteogénesis imperfecta, o la hipofosfatasia, o la atrofia muscular espinal, para la que hoy en día tenemos terapias de acuerdo a las mutaciones que encontramos. Entonces, no solamente es importante tener el diagnóstico fenotípico, sino el conocer cuál es la enfermedad y cuál es su base molecular, nos va a permitir tener una opción terapéutica dirigida. Adicionalmente, lo que hablamos antes, hablar un poquito más de pronóstico, poder decir a esos papás, miren, no solamente es una cardiopatía, sino este bebé además va a tener A más B más C. Eso es importantísimo para unos padres en su toma de decisiones. Nos va a permitir poder tener y conocer con exactitud riesgos de recurrencia y opciones reproductivas, es decir, si se trata de una condición monogénica recesiva o ligada al X, podemos optar por diagnóstico preimplantatorio en un siguiente embarazo, y esto pues es ganador para estos papás. O si es una alteración de novo, es decir, se presentó por primera vez en este bebé por una mutación puntual, pero los papás no tienen nada, pues su riesgo de recurrencia va a ser prácticamente el de la población general, descartando obviamente mosaicismos germinales, pero su riesgo de recurrencia va a ser muy bajo y probablemente en un siguiente embarazo con diagnóstico prenatal va a ser suficiente. Y esta yo creo que es la promesa más importante y más interesante, y es que el exoma hoy en día nos va a permitir, o ya nos permite, como les voy a mostrar ahorita,
la detección de deleciones y duplicaciones. Es decir, en un solo examen yo puedo detectar lo que antes tenía que hacer con Exoma más microarreglos. Entonces, hoy en día ya gracias a las técnicas bioinformáticas, porque esto es netamente bioinformática, es el mismo Exoma, simplemente más profundo, es decir, repito, más veces la secuenciación del mismo gen, se normaliza y bioinformáticamente puedo saber si hay regiones en que pueda haber una deleción o una duplicación de acuerdo a esta cantidad de masa genética que estoy secuenciando. Entonces aquí hay algunos estudios, en este por ejemplo es un estudio interesante, grande, para enfermedades neurológicas ya en bebés, en niños nacidos, en el que la tasa de diagnóstico fue del 47.8% cuando combinaban Exoma más análisis de CNVs mediante secuenciación, y fue clínicamente significativo ya que con solo el Exoma se hubiese diagnosticado un 32.7% de los casos. Cuando hacían la correlación con microarreglos hubo un 100% de correlación entre lo que se encontraba en la secuenciación exómica junto con los que comparado con los microarreglos. Aquí también, por ejemplo, bioinformática, un estudio más reciente del 2020, el diagnóstico aquí en este caso también en enfermedades raras pediátricas llegó al 53.3% combinando las dos estrategias con 36% a nivel exómico y 16%, casi 17% cuando le agregaban las deleciones y las duplicaciones. Miren que son bastante parecidos en los dos estudios. Hay uno también con exoma fetal ya, sin embargo, cuando encontré el artículo y lo iba a poner aquí ya no lo encontré otra vez, entonces se los quedo debiendo, pero los números eran bastante similares. La correlación diagnóstica que tenían era un poco más baja, era del 39% y un 12% se le agregaba con los CNVs y la correlación con los microarreglos también fue el 100%. Les quedo bien ese estudio porque es muy interesante, pero pues quería contarles. Y por último, este es un estudio del 2021 en el que ya no solamente comparan la detección de CNVs en diagnóstico rutinario de enfermedades raras, sino también las limitaciones. Hablando un poco de las trampas y en general, y para resumir, mejora la tasa diagnóstica, en este caso el 5.9%, veíamos que los otros estudios estaban en el 10%, y esto porque es interesante, porque aquí fíjense que no toman un grupo de pacientes con ciertos fenotipos, como eran enfermedades neurológicas, sino en este caso estamos hablando de población general, con toda suerte de alteraciones, y aumenta casi en un 6%, evita que existan dos pruebas por separado, y esto disminuye el tiempo de diagnóstico, porque no es lo mismo si yo en un examen rápidamente tengo el diagnóstico, así hago uno, lo interpreto, voy al médico, me cuenta que hay, me pide otro, vuelvo y lo hago, son por lo menos 3 o 4 meses de diferencia en un diagnóstico, y en esos casos el tratamiento, por ejemplo, en condiciones como epilepsia, en el que el tratamiento puede cambiar el pronóstico del paciente, es muy importante. Además, descubre 9 CNVs que no pueden ser detectadas por microarreglos por la resolución. Recuerden que los microarreglos lo que hacen es que va por bloques a lo largo del genoma. En algunas zonas toman más bloques, en otras es mucho más separado. Esa es la resolución precisamente. Entonces, cuando son de lesiones muy pequeñitas, por debajo de 400 kilobases, de 100 kilobases, a veces con los microarreglos no es fácil verlas, y en este caso con estas técnicas sí, porque la resolución puede llegar hasta niveles exónicos, es decir, la deleción de muy poquitos exones. Entonces esto hace que sea incluso mejor para el diagnóstico de CNVs en algunos casos. Detectan CNVs que por el fenotipo del paciente uno nunca sospechó, es decir, pacientes que tienen una microdeleción, pero que por la clínica yo no pensé en eso, entonces no le pedí un microarreglo, sino que pasé directamente al exoma, como les voy a mostrar ahorita también. Entonces ofrece una ventaja en ese sentido, porque de una vez ya puedo descubrirlo todo. Sin embargo, tiene una limitación, y es que la secuenciación debe ser muy homogénea y muy profunda, es decir, tengo que secuenciar eso muchas veces. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, aquí con el secuenciador que tenemos, es que tenemos que montar, en vez de montar, por ejemplo, 12 pacientes, tenemos que montar 5 pacientes, es decir, esa cantidad de genoma que repartiríamos entre esos 12 pacientes, lo ponemos en menos pacientes para que se secuencie muchísimas más veces y sea muy homogéneo, es decir, todo el genoma, todo el exoma debe estar secuenciado de una forma igual para que él pueda homogeneizar y decir todo lo que se salga de aquí va a ser una deleción, o todo lo que se salga de aquí va a ser una duplicación. Y eso es muy importante porque no siempre es fácil obtener esta calidad de secuenciación, y entonces se pueden obtener datos errados y tener falsos positivos o falsos negativos.
Y definitivamente para esa estrategia es mejor el genoma que el exoma. Sin embargo, lo que les digo, el genoma todavía es costoso y el fetos todavía está, digamos, en implementación. Estas son las promesas. Las trampas. Es un examen complejo y caro, entonces también a veces tenemos muchas expectativas sobre él. No, esto me va a decir todo, yo aquí voy a encontrar todas mis respuestas. Y no siempre es así, y por eso el asesoramiento genético es muy importante, la comunicación con los médicos es muy importante, porque yo debo saber cuál es su pregunta. Perinatólogo, doctor perinatólogo, ¿usted qué quiere saber? ¿Qué tiene su paciente para yo buscar esa pregunta e intentar resolverlo? Y entender que no siempre voy a tener la respuesta a pesar de que sea un súper mega examen. En este momento es posible que después, reanalizando los datos y con información nueva, podamos tener una respuesta, por ejemplo, cuando el fenotipo se complete. Eso es importante que los pacientes y los médicos lo sepan. Es importante que los pacientes sepan que eventualmente hay que hacer pruebas adicionales, por ejemplo, cuando el exoma no es en trío, que lo que yo encuentre en el bebé y me quede alguna duda, debo confirmarlo a los papás. Entonces, esto puede demorar mi diagnóstico o puede encarecer las pruebas que tengo que hacer. Y eso es muy importante que todo esté ahí. Las famosas variantes de significado clínico incierto. Esto es crítico porque son muy difíciles de contextualizar. Muchas veces, si no tienen nada que ver con el fenotipo del feto, no las debemos reportar. Es la recomendación del Colegio Americano de Genética. No reporte nada que no tenga que ver con lo que le están preguntando, porque eso nos puede llevar a un lío y no vamos a entender muy bien. Entonces, esto es importante, por eso la clínica sigue siendo importantísimo. En los niños ya nacidos, en la población pediátrica o en la adulta, sí podemos reportar estos BUS porque es mucho más fácil interpretarlos en el contexto clínico, más no así en el contexto prenatal. Nuevamente, el fenotipo incompleto. Hay muchas variantes que posiblemente no se tengan en cuenta como diagnósticas o como variantes patogénicas o que posiblemente expliquen el fenotipo de ese paciente porque no tenemos el fenotipo completo y entonces no vamos a hablar de eso. Entonces, puede ser, y en muchos casos se utiliza, el reanálisis cuando el bebé nace o cuando el niño está más grandecito, utilizar esos datos que ya tenemos, porque esos datos no cambian, y reanalizarlos con los nuevos hallazgos fenotípicos que pueda tener el feto. Adicionalmente, cuando secuenciamos 6.200 genes o 22.000, más o menos encontramos 20.000 variantes que pueden ser raras. Entonces, y ahí puedo encontrar algunos hallazgos que se llaman incidentales o secundarias, como pueden ser, por ejemplo, cáncer, predisposición a cáncer, entonces reportar, no reportar, o enfermedades cardíacas, por ejemplo, como riesgo de muerte súbita, o enfermedades de aparición tardía. Entonces ahí viene un dilema ético importante, reportar o no reportar. Por eso es muy importante el asesoramiento genético pretest para saber los papás hasta dónde quieren saber o hasta dónde no quieren saber. Hay veces que se puede identificar consanguinidad, que no sabía que eran consanguíneos, y unas consanguíneas que no eran conocidas, y bueno, esto se reporta, no se reporta, o no paternidades, reportamos, no reportamos. Entonces, todas estas son las trampas que podemos tener cuando tenemos exámenes tan grandes o pruebas que arrojan tantísima información y que requieren de una interpretación muy minuciosa, nos puede a veces poner en problemas. Y por último, ya las aplicaciones. Todavía faltan estudios de costo-efectividad, entonces todavía en términos de salud pública, ¿qué tan costo-efectivo es hacer este tipo de pruebas? Yo creo, y según lo que muestran algunos estudios, sí es costo-efectivo, siempre y cuando obviamente esto vaya acompañado de un contexto clínico y de un manejo multidisciplinario. Y definitivamente en fetos con múltiples malformaciones que tengan cariotipo a microarreglos normales, esta sería, un fenotipo sugestivo de una enfermedad monogénica, esta sería como la siguiente línea de acción para manejarlos. ¿Cuál es la recomendación del Colegio Americano de Genética en cuanto al uso del exoma en el feto? Entonces, el fenotipo es muy importante. Entonces, uno debe limitarse a responder la pregunta relacionada a los hallazgos ultrasonográficos. Primer punto. Entonces, es muy importante el examen detallado y que uno reciba un informe de la ecografía muy detallada para poder hacer esas respuestas. Si las anomalías fetales son sugestivas y un diagnóstico específico, como hablábamos antes, yo sé que busco, posiblemente el exoma no sea la primera prueba de elección. Si no tengo ni idea, posiblemente sí lo sea. Está indicado en fetos con más de 3 anomalías, con cariotipo y CNVs normales, en el momento, o a menos de que uno tenga una displasia esquelética, por ejemplo, que es prácticamente siempre encuentra uno ahí algo. El exoma es un test ligado al fenotipo, perdón, no es una bola de cristal. Entonces, insisto, muy importante la clínica, porque no vamos a reportar nada que no esté relacionado al fenotipo. Entonces, se nos pueden quedar variantes por falta de información.
Lo ideal es que se haga en trío. Entiendo que no siempre se puede hacer en trío por temas de costos. Cuando no se hace en trío es importante que los papás sepan que me pueden quedar cosas faltando y que yo puedo tener que hacerle pruebas a los papás más adelante. El asesoramiento genético es crítico porque debe discutirse el tema de los hallazgos incidentales y secundarios, tanto para el feto como para los padres. Es decir, quiero saber de cáncer, quiero saber de Alzheimer, quiero saber de muerte súbita, no quiero saber de nada, ¿qué quiero saber? Clave, el resultado tiene que ser rápido. No me sirve un exoma en 30 días o 40 días porque si no, ¿ya para qué? Me sirve si lo entrego en de 10 a 15 días. Nosotros aquí procuramos que así sea. Nuestras pruebas prenatales se entregan muy rápido porque entendemos que es crítico la toma de decisiones para el médico y para el paciente. Clave que pueden haber pruebas adicionales en otros familiares y no porque esté mal hecho el examen o el examen no sirve para nada, sino porque esto es complejo. Y entonces a veces cuando tenemos dudas y no sabemos muy bien cómo interpretar cierta variante, la cosegregación, es decir, si viene de origen paterno o materno, nos va a ayudar a entender mucho mejor el fenotipo. Y ojo con la contaminación materna en las pruebas de diagnóstico prenatal. Esto es crítico porque vamos a hacer diagnósticos mal hechos si no sabemos con qué muestra estamos trabajando. Y por último, les quería contar nuestra experiencia con exomas fetales. Llevamos de 32 exomas fetales hasta la fecha. Esto es 2 años más o menos. Deberíamos tener más, pero bueno, la idea es que se implemente esta técnica y se utilice con mayor frecuencia. Tenemos una tasa de diagnóstico del 42%. Fíjense que es un poco más alta de lo que hablan los estudios de población inespecífica, pero es porque son fetos muy direccionados, entonces con patología muy sugestiva de una enfermedad monogénica. 13 fetos en total, de casos obviamente seleccionados, todos se les había hecho cariotipo y era normal, y en el 11% de estos fetos, es decir, 3 fetos tenían un microarreglo que había sido normal. ¿Qué fue lo que encontramos? Nosotros tenemos displasias esqueléticas en el 63% de los casos, hemos diagnosticado acondroplasias, displasias tanatofóricas, hipofosfatasias y osteogénesis imperfecta. Han sido las patologías con mayor frecuencia. Múltiples malformaciones, 16%. Aquí tenemos un síndrome de Kabuki con malformaciones cardíacas y fémures cortos. Tenemos un síndrome de Noonan con una mutación en PTPN11, que me acuerden. Tenemos malformaciones renales, básicamente pacientes con riñones poliquísticos, autosómicos recesivos y un caso de un riñón poliquístico autosómico dominante, que sus papás no tenían la enfermedad, pero el bebé sí la tenía dominante. Tenemos 9% de pacientes con genitales ambiguos por hiperplasia supranal congénita, un caso con una mutación en un gen raro, digamos que no se asocia a CYP por deficiencia de 2-hidroxilasa, sino por un gen que se llama POR, que es raro, pero un caso muy interesante porque se asocia más que todo a genitales ambiguos, tanto en fetos femeninos como en fetos masculinos, que eso es raro la hiperplasia en los fetos masculinos. Y tenemos un caso interesante también de una enfermedad metabólica, que les voy a mostrar más adelante, por eso no les cuento qué es, también bastante sorpresivo. 2 casos para terminar. Esta paciente, 36 años, primigestante, 24.3 semanas, riñones poliquísticos bilaterales, oligoamios, entonces pues daban unos riñones poliquísticos bilaterales, suponíamos que era pues una enfermedad poliquística renal autosómica recesiva, que cursa con riñones poliquísticos, oligohidramios, puede cursar con quistes hepáticos y aneurismas cerebrales. Se le solicitó un exoma fetal más CNVs. Cuando hicimos el análisis de genes candidatos, entonces hay unos genes como el GANAP, el PKD1, PKD2, PKHD1, que son los más frecuentemente asociados a riñones poliquísticos autosómicos dominantes y recesivos, y era donde esperábamos realmente encontrar algo, pues porque la enfermedad cantaba que era una enfermedad poliquística renal autosómica recesiva. Sin embargo, oh sorpresa, encontramos una microduplicación a través de un exoma, esto no es con un microarreglo, a través de un exoma de 416 kilobases en 17q12. Es una variante BUS porque este gen suele tener, son mutaciones puntuales en HNF1B, muy interesante porque ninguno de los padres la tiene y se ha relacionado a trastornos renales y a desarrollo de diabetes posteriormente. Estamos pendientes del seguimiento de este bebé a ver cómo nace, pero aquí la sorpresa es que esperábamos encontrar una mutación puntual y lo que encontramos fue una microduplicación en el exoma.
Ese es otro caso muy interesante, es una paciente G4 para 3, A0, muertos 3, una señora de 38 años con 3 antecedentes de muerte polihidroxfetal, una muerte temprana a las 16 semanas, el siguiente embarazo a las 27, el bebé nace y muere en el periodo, los dos siguientes embarazos nacen y mueren en el periodo perinatal, polihidroxfetal severo, con polidramios. En el cuarto embarazo, nuevamente, la semana 27, empieza a ser hidroxfetal, aislado, solamente un hidrox severísimo. Entonces, pues nos consultan de acuerdo a la historia clínica y a lo que tenía el paciente. Obviamente, pues le hacemos un FISH para determinar rápidamente neoploidías grandes y le hicimos un exoma y encontramos una mutación en un gen que se llama GUS-B, que se asocia a mucopolisacaridosis tipo 7. Para la mucopolisacaridosis tipo 7, hoy en día existe un tratamiento Doctora, se perdió el audio. ¿Perdón? ¿Podemos revisar su conexión? O... Tipo 7. Esa es una enfermedad de almacenamiento lisosómico autosómica recesiva. A pesar de que esta familia no tenía historia de consanguinidad, el fenotipo es muy variable y miren que desde la edad prenatal puede haber hidropesía fetal hasta personas que sobreviven a la edad adulta sin ninguna manifestación. Digamos, se ve en los fenotipos intermedios en donde puede haber hepatomegalia, anomalías esqueléticas, facies tosca, etcétera, etcétera. Entonces, este caso, por ejemplo, miren esta señora que lleva 3 fetos muertos hidrópicos y hasta el cuarto no tiene diagnóstico, y teniendo esta alteración podemos hacerle diagnóstico preimplantatorio y ella puede tener su bebé bien, porque aunque el riesgo es del 25% de recurrencia, en esta familia la recurrencia ha sido en todos los embarazos porque es un caso de suerte, realmente 25% en cada embarazo de que le pase. Entonces, me faltó aquí una diapositiva, las conclusiones. Nosotros, quiero aquí solamente decirles que nosotros recomendamos por eso de rutina, cuando tenemos un feto con malformación, además de, obviamente, la miocentesis o la biopsia de vellosidad corial, hacer inicialmente un FISH para diagnóstico de neoploidías grandes. Entonces, con eso tengo trisomía 21, 18, 13 y cromosomas sexuales, y hacer almacenamiento de ADN de rutina. En algunos casos suelen pedir, digamos, cariotipo siempre, aunque si vamos a hacer un microarreglo no haría falta, pero bueno, podríamos hacer un cariotipo. Pero siempre importante, a lo que quiero hacer énfasis, es almacenar ese ADN. Porque si el FISH me sale normal y el cariotipo me sale normal, yo tengo ADN almacenado para que en ese momento pueda reevaluar el fenotipo del feto para decidir si hago un microarreglo, si hago un exoma fetal, si hago un exoma más CNVs, pero ya tengo el ADN guardado. Y esto es muy importante porque me ahorra funciones, me ahorra tiempo, me ahorra procedimientos y puedo llegar a un diagnóstico. Entonces, esto es lo que les quería contar. Muchísimas gracias por su atención y si tienen preguntas, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, doctora Serrano, por su excelente conferencia. Vamos aquí a alguna preguntita del público, estamos ya cortos de tiempo. ¿Qué recomendación nos podría hacer para el manejo de la muestra, ya desde la parte práctica, y sobre todo pensando en esa última opción que nos dio de pronto de guardar muestra para un futuro análisis, si se pide una muestra inicial, y hacer un análisis secuencial? ¿Está sin audio, Claudita? Listo. Entonces, si es líquido amniótico, básicamente los mismos que para un cariotipo o para un FISH. Si primero le vamos a hacer esa prueba del almacenamiento de ADN, las muestras son mucho más estables. Entonces, si es un líquido en el que solo quiero extraer ADN, lo puedo refrigerar o congelar y es estable durante meses, no hay ningún problema. Pero si antes le voy a hacer un cariotipo o un FISH, digamos que es simplemente sacar un poco más de ADN. Si puedo tener 20 mililitros mejor, con esos 5 o 6 mililitros que me sobran, puedo hacer la extracción de ADN. Y si es para vellosidad corial, igual, importante, enviarla en medio de cultivo, si le voy a hacer un cariotipo y un FISH, de ahí nosotros extraemos, entonces sacar un poquito más para poder sacar de ahí el ADN,
Y si solamente le quiero hacer extracción de ADN, no lo voy a hacer nada más, la puedo enviar en etanol. El alcohol lo que hace es que guarda las membranas celulares para que no se salga el ADN. Pero básicamente es simplemente que la orden traiga muy bien especificado extracción de ADN. Y con eso, con ese poquito más de extra muestra, guardamos el ADN y lo congelamos y ahí queda guardado per secula seculorum. Entonces no hay ningún problema. Perfecto, muchas gracias. Y la última pregunta, si nos podrías decir algo de costos. Un exoma fetal en este momento, bueno, lo primero es que lo cubre el POS, o el plan de beneficios. Hoy en día cubre este tipo de pruebas, tienen un CUPS específico para estas pruebas, con lo cual se podría solicitar a través de, con un CUPS, no hay ningún problema. Y un exoma fetal puede estar alrededor más o menos de unos 4 millones de pesos, más o menos. Vale, nuevamente muchísimas gracias, doctora Serrano, por su excelente conferencia.